a Ricardo Barrientos de ICEFI y el diputado electo Julio Héctor Estrada. Bueno, en el caso del primero, ex viceministro de Finanzas, en el caso del segundo, ex titular de la Cátedra del Tesoro. Y bueno, de algún modo estamos aquí poniendo sobre la mesa lo que implica esta sanción, lo que puede traer consigo y lo que pudo haberse hecho antes. En todo caso, me llama la atención algo que usted dijo, licenciado Barrientos, que bueno, hay un problema ahí que puede ser incluso inconstitucional, es que el legislativo se vuelve ejecutivo. ¿Cuán novedoso es eso realmente, tomando en cuenta la historia del país en ese sentido? A ver, esto viene de los denominados coloquialmente candados presupuestarios. Y en mi opinión, esto empezó siendo una práctica muy bien intencionada, ¿verdad? Que yo creo que podemos trazar hasta la propia Constitución Política de la República, cuando dice la propia Constitución establece asignaciones presupuestarias en los famosos aportes constitucionales. Entonces dice, bueno, 10% de los ingresos ordinarios van para las municipalidades, 5% para la Universidad de San Carlos. Luego, en legislaturas anteriores, algunos diputados tomaron la práctica de ponerle, digamos, restricciones al Ejecutivo para aumentar o disminuir ciertas asignaciones. Pero esto va totalmente en contra de algo que dice la Ley Orgánica del Presupuesto. De hecho, es el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en donde dice, básicamente, que si no se modifica el techo global del presupuesto, el Ejecutivo puede hacer lo que le ordena la literal Q del artículo 183 de la Constitución, que es administrar la hacienda pública. Yo puedo subir, yo puedo bajar, yo puedo transferir, yo puedo modificar. O sea, el Congreso aprueba un techo global, pero de ahí, durante la ejecución, conforme se va imponiendo la realidad, el Ejecutivo puede hacer eso que la propia Constitución le dice, es ejecute. Y eso está en la literal Q del 183 constitucional, porque ahí dice es administrar la hacienda pública. Los diputados empezaron a poner, sí, pero por favor no le vaya a bajar a la asignación de tal ministerio, de tal secretaría para la desnutrición crónica infantil. Y era un propósito noble, porque de alguna manera había el temor que los fondos que era para la lucha contra la desnutrición crónica se malversaran con estas transferencias presupuestarias. Recordemos también, por ejemplo, las jornadas, me voy a permitir, con todo el respeto del caso, de la diputada, de la entonces diputada, hoy exdiputada Ninette Montenegro, que hace una fiscalización muy minuciosa de las transferencias presupuestarias, porque ahí se tergiversaban ciertas. Entonces, todo empezó, digamos, con un fin legítimo y noble. Pero eso ha ido degenerando. Y lo que vemos en este decreto 18-2023, el presupuesto para 2024, es que de una vez le dicen, mire, ya no haga lo que la Constitución le dice que haga. No toque aquí, no toque allá. Y lo peor es que ellos, en el dictamen de la Comisión de Finanzas, los diputados, modifican los techos presupuestarios de entidades. Por ejemplo, le quitan a Gobernación, le dan al Ministerio Público, con claros fines políticos. Le dan más a la Universidad de San Carlos, le dan al organismo judicial, todas estas entidades que ahora se presentan como aliadas o el bastión de este oficialismo que de alguna manera ha presentado los casos en el Ministerio Público, y le quitan a Gobernación, le quitan a Salud, le quitan a esto y le quitan al otro. Y luego dice, y después no los puede tocar. Es decir, el nuevo gobierno no va a poder corregir estas asignaciones alteradas y manipuladas desde el Congreso de la República. Eso, en mi opinión, es inconstitucional. O si no inconstitucional, por lo menos sí claramente violenta lo que dice el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y hay artículos específicos en el decreto aprobado en donde en realidad dice prohibición para disminución de asignaciones. El artículo 123 dice, las asignaciones de gasto aprobadas por los ministerios de Gobernación, Defensa, Educación, Salud, Asistencia, Agricultura, Desarrollo Social y Ministerio Público no podrán bajo ningún motivo disminuir. Es decir, el regalito para doña Consuelo Porras, ese no se puede tocar, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que ahí es donde vemos ya un legislativo arrogándose poderes ejecutivos. Ejecutando. Bueno, seguramente el licenciado Estrada tendrá algo que decir al respecto, pero yo igual le voy a formular esta pregunta de algo que usted ya dijo, licenciado. Me llama la atención esto de que ahora hay que exigirle más a las municipalidades. Cuestión de 2 años, su asignación sube un 30%. ¿Podemos ahondar un poco en eso? Sí, lo que pasó es que ha habido un crecimiento muy fuerte de la recaudación tributaria, ¿sí? La recaudación tributaria pasó del año 2020, llamamos del año 2019, antes de la pandemia, de 62,000 millones. Este año vamos a cerrar en cuánto, Ricardo, 93, 94, 95. En torno a 100. Casi 100,000 millones. Elogio para la SAT. Sí, es un trabajo, yo creo que es un trabajo sostenido de cambio tecnológico, factura electrónica, digitalización y un buen equipo de gestión y unas condiciones macroeconómicas favorables con el tema de crecimiento de importaciones por las remesas. Entonces, y creo que es un buen ejemplo de un plan de trabajo y tecnología y mantener capacidad de personal sostenido en el tiempo. Pero por diferentes procesos de aprobación presupuestaria y por algunos incentivos, como no se aprobó el presupuesto 2021 ni el 2020, ¿sí? Entonces no habían crecido las asignaciones proporcionales a los mandatos constitucionales. Solo se sube en 2022, donde la SAT subestima su meta de manera grande, porque ahora la subestima, pero un poco, pero la subestima así grueso, ¿sí? Entonces también afecta la distribución para las municipalidades. Como resultado, se acumula ese crecimiento de recaudación que finalmente se refleja en asignaciones que en 2 años crecen 30%. No estoy mal, un poquito menos, un poquito más de 30%. Pero alrededor de 30%. Eso es una municipalidad que tiene un situado constitucional e IVAPAS de 25 millones, ahora tiene unos 35 millones de quetzales, ¿sí? Y además en consejos de desarrollo también crece de 2.600 a 4.000 millones de quetzales, o sea, proyectos que ejecutan las municipalidades de fondos adicionales. En total las municipalidades pasaron de tener 10 entre todos los capítulos, o 11, a tener ahorita cerca de 16.000 millones de quetzales. Entonces, las municipalidades van a entrar en el año 2024 con asignaciones fortalecidas. Hay que ver cómo se hacen esas transiciones, qué compromisos dejan, pero se les puede exigir que hagan más y mejor obra. ¿Quién les puede exigir eso? La ciudadanía. ¿De qué manera? O sea, esto lo digo para que de alguna manera quienes tengan que organizarse puedan canalizar lo que consideren prioritario para sus respectivas localidades. Bueno, definitivamente hay acceso por los procesos de transparencia que se hicieron a un par de gobiernos atrás. Con el SICOIN-GL puede verse en línea la asignación de la municipalidad, a través de los centros de pensamiento de sus capítulos pueden verse efectivamente qué está ejecutando, cómo van los proyectos, qué se ha implementado. Y yo creo que también con una coordinación el Ejecutivo tiene, o sea, si el Ejecutivo puede hacer que no se entrampe esa maquinaria de consejos de desarrollo, 4.000 millones, una buena parte del presupuesto de inversión. Hay más presupuesto de inversión en las municipalidades y en consejos de desarrollo que en todo el Ejecutivo junto, ¿sí? Entonces, ¿eso es bueno, malo, regular? Tiene sus pros y sus contras. Uno debería estar viendo mucha más inversión en basura, plantas de tratamiento, drenajes, agua potable, que es una necesidad sentida. Y no siempre, no es que si el gobierno no me da extraordinarios o no me apoya, con esto no puedo hacer nada. Y el gobierno puede, de alguna manera, agilizarles y darle transparencia y hacer su medición, competencias. ¿Anillo metropolitano, por ejemplo? No, esos proyectos son de otra envergadura, que necesitan deuda pública, otro nivel, estructura y todo. Y no estoy hablando de la Municipalidad de Guatemala, porque la Municipalidad de Guatemala, el situado constitucional es una parte muy pequeña de todo su presupuesto. Pero sobre todo en las municipalidades rurales, las 250, aparte de las 50 más grandes, las otras 290, tienen una parte importante que depende de las transferencias del gobierno central y tienen más recursos. Entonces, tienen que dar más resultados. También los diputados tenemos un rol de fiscalización, de apoyo y gestión. Y el gobierno que entra también tiene un rol de gestión. Hay cosas que detienen los trabajos en plantas de tratamiento. Por ejemplo, que el DICABI en finanzas no saca los avalúos y que no tiene un buen manual de avalúos. Que Medio Ambiente no les da los estudios de impacto ambiental. Que SEGEPLAN no tiene la capacidad ejecutiva de realmente apoyar de manera de planificación a las municipalidades y que los procesos de contrataciones se caen por errores y faltas de capacidad. Entonces, todo eso hace que al final se entrampe esa capacidad de gasto y crezca lo que es el gasto en poner policías municipales de tránsito, trabajadores, chapeadores y todo, y se pierda esa capacidad de inversión que tienen las municipalidades. Hay muchos problemas, pero definitivamente a tu pregunta, Luis Felipe,
que entre los que hay que exigirles más es a las municipalidades. El gobierno también tiene más recursos. El Ministerio de Salud le bajan, y no entiendo, le bajan como 600 millones de quetzales en 2 transferencias. Había crecido de 8 a 12 mil millones de un año para otro, ¿sí? Y sin ningún efecto, porque no hay, inclusive hay más desabastecimiento que antes y menos calidad de servicio. Lo que crecieron es 2.000 millones de contrataciones un poco obscuras. Ahorita les quitaron 500 en diferentes transferencias y el mandato, porque por un lado les quitan y por otro los mandan a poner 0.11 a gente. Pero aún así sigue habiendo más recursos. Con un buen trabajo de gestión, con un buen equipo de trabajo, el gobierno que entra debe poder hacer eficiente esos 2.000 o 2.500 millones que crecieron de un año para 2 años más adelante. Entonces, el reto es administrar esas rigideces, pero también trabajar y hacer funcionar el Ejecutivo. Administrar rigideces. Antes de ir a la pausa, el licenciado Barrientos, si de alguna manera podría considerarse que el próximo gobierno va a quedar en jaque por el presupuesto, ¿qué parte de este escogería usted para describir tal cosa? Los últimos 30 artículos, hay que eliminarlos. Son 30. Y hay que quitar las alteraciones a los artículos. ¿Puede poner un ejemplo específico, digamos? Mire, todos son igualmente graves. A ver, siguiendo el ejemplo que ponía Julio Héctor, me parece elocuente. Sigamos con el ejemplo de Julio Héctor del Ministerio de Salud. Fíjese que en el artículo 121 dice readecuaciones presupuestarias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces dice, y obligan al Ejecutivo que deben financiar el proceso de mejora salarial mensual de los trabajadores de dicho ministerio y que tienen que ser 350 millones para convertir personal temporal en personal permanente. Entonces, ¿cómo van a administrar, digamos, con buena técnica, con honestidad, digamos, el presupuesto del Ministerio de Salud, luego de recortes de casi 600 millones, y luego les están obligando a prácticamente un aumento salarial y una reconversión contractual sin las condiciones financieras? Solo ahí ya tenemos un cortocircuito gravísimo en el Ministerio de Salud. Y así nos podemos ir en cada uno de los 13 ministerios. Pero antes tenían 8 y ahora, tomando en cuenta esas rigideces, tienen 10.500. O sea, siguen teniendo 2.500 más que hace 2 años, aún tomando en cuenta esas rigideces. Lo que pasa es que hay que tener agilidad y ver cómo... Yo lo que resaltaría tal vez una cosa importante. Yo les diría al gobierno que entra que me preocupa más lo que hagan las primeras 2 semanas el Ejecutivo en contratos y con compromisos, y lo que estén haciendo en estas últimas 2 semanas con anticipos y un montón de cosas más y entrampamientos, reglamentos nuevos. Eso es igual de destructivo o probablemente más que la redacción del presupuesto. O sea, que el daño puede hacerse desde la parte administrativa. De acuerdo. Entonces, que si esto es una lección, digamos, de acercamiento, yo creo que habría ¿Campos minados, dice usted? Sí, porque al final yo puedo hacer toda esa conversión de plazas y de puestos y dejarlo completamente el gasto comprometido, firmando contratos el 5 de enero, pues, claro, de cosas. O sea, es peor de lo que se ve, ¿verdad? Es peor de lo que se ve. Yo siento mucha pena. O sea, que no solo el presupuesto, el jaque puede... Es que además puede ser, acuérdense que el ejercicio fiscal empieza el 1 de enero y el cambio de mando se produce el 14. Y yo no sé si van a poder cambiar todos los mandos medios a partir del 14. O sea, que va a haber una estructura todo enero. En realidad, el gobierno saliente va a estar prácticamente en control. Pues yo diría... Solo con ese artículo a mí me da mucha pena, no sé qué, me angustia quién va a ocupar la cartera de Salud Pública y Asistencia Social. Está totalmente amarrado de manos, pues. Y lo que decía el licenciado Estrada antes de ir a la pausa, administrar rigideces. ¿Y esto? Al final de cuentas, ¿no es lo de siempre? Siempre hay rigideces. Ahorita hay más rigideces, ¿sí? Hay que verlo muy a detalle, porque yo inclusive creo que decir que buena parte de la redacción de esos últimos 20 artículos tienen hasta contradicciones, un artículo con el otro. Entonces, yo lo que pienso es que políticamente lo tienen que operar bien, porque lo que sí va a pasar es que los ministros se pueden poner los moños, pues, se pueden decir, mire, si usted me puso aquí que pite y aquí que no ponga, yo no sé qué quiere decir ese su artículo. No, pero hay cuidado, porque ahí va el antejuicio, ahí va la Contraloría. O sea, por eso digo que es un juego. Pero veamos el gobierno que estamos dibujando. Es un gobierno que arranca rodillas. Eso no es bueno. Y por eso a mí me da pena, y vuelvo a decir con todo el respeto que mi buen amigo Álvaro González Richie, de que él a lo Banco Central pinte una imagen rosa del país y del gobierno y del arranque. La situación es crítica. Estamos pintando un gobierno de rodillas. ¿Está de acuerdo en eso, licenciada Estrada?
Yo creo que inicia con, si el gobierno normalmente ingresan con grados de dificultad de 100, arrancan con grado de dificultad de 120, ¿sí? Sí tiene un nivel de dificultad más alto, ¿sí? Otros ingresarán con un partido que gana la elección con mayoría si se hacen alianzas muy rápido, que empiezan con 70, o lo que hizo el presidente actual, que fue no aprobar el presupuesto, que hizo la negociación para votar el presupuesto en la aprobación final. Sí se le hace daño a la capacidad de funcionamiento. Ha pasado en ejercicios anteriores en cambios de gobierno, particularmente cuando hay gobiernos que entran con ejecutivos o que no tienen legislativo en el momento de la decisión del presupuesto del año siguiente. Y sí, idealmente se deberían hacer reformas, porque hay 3 o 4 cosas que yo pienso que sí hay que arreglar del presupuesto en ley, que sería óptimo. Pero aún así, insisto, arrancar con 125 mil millones de presupuesto versus aún corrigiendo por corrección es un crecimiento importante, nominal en varias carteras, con un trabajo de ejecutivo, si logran, a mí me preocupa más que logran tener cuadros que no se espanten, digamos. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.